lo nombran a él secretario de Gobernación y uno de sus subsecretarios, hoy ministro de la Corte, Fernando Franco, organiza un desayuno en su casa en, si mal no recuerdo, debe ser San José Insurgentes o Chimalistaco, San Ángel, no recuerdo bien. Y ahí en ese entorno conozco a Carlos Abascal, eh, y desde el primer momento me parece alguien pues encantador, encantador por sus principios, encantador por sus convicciones morales, religiosas, personales de amistad. Y aunque nuestro trato fue pues de pocos años, en realidad fue alguien que me cautivó, me sorprendió y me causó un enorme dolor cuando supe de que enfrentaba cáncer. Él me lo platicó y después cuando supe que había fallecido. Como funcionario era alguien que decía las cosas como eran, era alguien que manifestaba su punto de vista, que incluso se enojaba, que era tolerante, que era respetuoso, que cumplía su palabra, que decía las cosas y no buscaba el aniquilamiento del adversario, simplemente buscaba defender su posición y te decía cuando algo él podía o no podía hacer, y entonces era muy claro, era alguien con el que se podía conversar sin saber, sin temer ninguna maniobra como en la política suelen ocurrir, jugadas dobles, jugadas triples por debajo de la mesa. En el caso de él era todo transparente, todo claro, nítido y respetuoso. Yo creo que Carlos Abascal fue un funcionario muy responsable, que contuvo muchos problemas que se gestaban y contuvo la imprudencia, a veces la irresponsabilidad o la frivolidad que hay en la política. Recuerdo muy bien que él era el secretario de Gobernación del presidente Vicente Fox. Y el presidente Fox era un presidente que creía que él podía decir lo que quisiera porque creía profundamente en la libertad de expresión y sentía que él tenía el derecho a expresar su punto de vista. Y Carlos Abascal siempre trató de hacerle ver al presidente que tenía que ser más cauteloso, autocontenido, y era alguien que maniobraba en los linderos entre contener a alguien que en el fondo es tu jefe. Él fue un buen aliado del Instituto Federal Electoral, el IFE le podía decir al secretario de Gobernación sus preocupaciones. 2006 fue una elección muy compleja y muy conflictiva porque inició en 2005 con un desafuero que después se revocó en los hechos, pero ese hecho que ocurrió en 2005 generó ya una nube de dudas sobre el proceso electoral y Carlos trató de siempre ir manejando, ir maniobrando. Coincidió esto también con un conflicto muy agudo en Oaxaca de los maestros agrupados en una organización llamada APO, si mal no recuerdo, y Carlos, pues ahí no sé cómo le hizo para ir maniobrando y evitar que eso se desbordara. De tal forma que yo creo que fue un buen aliado, fue alguien responsable. Y luego el proceso postelectoral, el agudo conflicto postelectoral, pues eso yo no tuve mucha comunicación con Carlos en esas semanas posteriores al 2 de julio de 2006, pero recuerdo que había incluso la idea, bueno, hubo un plantón y un bloqueo de Avenida Paso de la Reforma por parte de López Obrador, luego hubo y se habló de que debía generarse una elección extraordinaria y entonces nombrar un gobierno interino y hubo ahí algunos personajes de la vida pública, político, intelectual que estuvieron jugando con esa idea y yo supongo que Carlos Abascal, no lo sé, pero supongo que él fue parte importante para llamar a la tranquilidad y a la responsabilidad de muchos actores que de repente empezaron a pensar cosas que podían, según ellos, resolver el conflicto cuando en mi opinión lo hubieran agravado enormemente. Yo creo que es una buena manera de llamarlo, un constructor de paz, porque efectivamente él iba construyendo confianza, él iba transmitiendo valores morales y religiosos en su conversación, y eso iba construyendo confianza, y la confianza es una manera de poner bloques de paz. Yo creo que es correcto, yo creo que su enfoque personal y sus valores los transmitía, y lejos de que eso generara rechazo,
Al contrario, genera confianza, porque en muchas ocasiones en la política se piensa que los valores personales, morales o religiosos no tienen nada que ver con la interacción en la vida profesional política. Yo creo que sí tienen que ver, y yo creo que lo que Carlos creía es que sus principios personales, morales, eran un instrumento de construir paz, negociación. Él había sido muy criticado años antes, cuando siendo secretario del Trabajo había habido ahí una historia de que en la escuela de alguna de sus hijos o hijas él había expresado que un libro, si mal no recuerdo, de Julio Cortázar, ¿fue? De Carlos Fuentes, sí, de Carlos Fuentes, exactamente, ahora. Y él había como dicho que no le gustaba. Y entonces me acuerdo que se causó como un revuelo en ciertos segmentos intelectuales o políticos de que era un conservador. Y en la política mexicana ser un conservador o ser de derecha es algo mal visto por los sectores que se autodefinen como progresistas. Bueno, yo lo que vi de Carlos es que al contrario, yo creo que era un progresista, yo creo que alguien que creía en la igualdad, yo creo que alguien que creía en la paz, y yo creo que él pensaba que su religión y sus valores personales eran una manera de conseguir eso, y yo creo que tenía razón. Lo que ha pasado en México es que hay otros personajes que tratan de imponer sus creencias religiosas en otros, eso ha sido histórico en México, y el querer imponer tus creencias en otros ha causado violencia, ha causado muerte en este país. Carlos era diferente, él quería usar sus valores para construir puentes de comunicación y eso es diferente. Yo creo que la palabra es místico, y místico no como alguien que tiene valores sobrenaturales o alguien que tiene como magias ocultas, no, místico en el sentido de que era un hombre eh, que tenía grandeza espiritual, que tenía valores y que tenía una parte de construcción moral de confianza. Y yo creo que eso es alguien místico. Pues la parte donde yo más lo conocí y donde más tuve un impacto personal fue ya siendo ex secretario de Gobernación. Semanas o 2 o 3 meses después de haber dejado el cargo, fuimos a comer al restaurante Suntory de la Colonia del Valle y estábamos platicando y me dijo que quería compartir conmigo una experiencia personal y me anunció que tenía cáncer. Me dijo, quiero decirte que tengo cáncer y quiero decirte que lo voy a vivir con dignidad y con amor. Y esto para mí es una manera de mostrarle amor a Dios y me dice, y sobre todo, mostrarle amor a mi esposa. Porque cada día que yo llegue a mi casa, en lugar de quejarme de lo que me pasó en el día por mi nueva enfermedad, voy a llegar lleno de alegría y lleno de amor para que mi esposa esté contenta de que estamos juntos. Y ese va a ser mi leitmotiv y mi manera de conducirme en el resto de mi vida, sea cual sea su duración. Llegar y dar una sonrisa a mi esposa. Cuando yo escuché eso, yo me iba a colapsar, porque hablaba de la grandeza espiritual, del amor que le profesaba a su esposa y del amor por la vida y de cómo conducirse en el momento de más adversidad, cuando sabes que la muerte te espera en pocos meses quizá. Eso a mí me colapsó, lo dijo sin ninguna grandilocuencia, lo dijo con mucha espiritualidad, tranquilidad y es una de las experiencias personales más emocionantes y vibrantes que he tenido en mi vida porque lo vi, lo palpé. Nos despedimos sin saber que era la última vez que lo vería y pocos meses después supe que había fallecido.